Hola, bienvenidos a la sesión de resolución de ejercicios de la aplicación Matemáticas y Física Media Superior con el tema Máquinas simples, polea y palanca. Determinar la fuerza requerida para levantar una carga de 1860 newtons usando un polipasto potencial compuesto de 4 poleas. Estamos poniendo los datos, buscamos la fuerza, tenemos un peso de 1860 newtons y el número de poleas es de 4. En este caso tenemos dos arreglos de los polipastos posibles, el potencial y el factorial. En el potencial la fórmula es fuerza es igual al peso dividido entre 2 a la n, donde n es el número de poleas. Y en el factorial la fuerza es igual al peso dividido entre 2 multiplicado por n, donde n es el número de poleas. En mi caso me ha salido la parte potencial, voy a resolver ambos, puesto que en la aplicación puede salir cualquiera de los dos. En el caso del que tenemos el potencial, tenemos entonces que la fuerza es igual al peso, en este caso 1860 newtons, dividido entre 2 a la n. Recordemos que en este caso la n está como exponente, de modo que es 2 elevado a la 4. Procedemos entonces a hacer dicha sustitución. La fuerza entonces es igual a 1860 newtons dividido entre 2 a la 4. Vemos que 2 a la 4 se puede poner directamente así o multiplicar 2 por 2 por 2 por 2, es decir, 4 veces. En este caso nos da como resultado 16. Si hacemos la división, entonces 1860 entre 16 nos da 116.25. 116.25 y las unidades son en newtons, puesto que en la parte de las poleas el 2 a la n es adimensional. Entonces, hasta aquí este es mi resultado. Como había mencionado, voy a resolver el otro en el caso del factorial, en caso de que sea lo que les aparezca. Y en este caso es lo mismo, tenemos 1860 newtons dividido entre 2, pero ahora la n, es decir, el 4, está multiplicado, entre paréntesis para que sea clara la diferencia entre los dos. Es decir, en la parte de abajo me queda un 8. Tenemos entonces que la fuerza va a ser igual a 1860 newtons dividido entre 8. Se ve claramente, en uno da 16, en otro da 8, puesto que en uno aparece como potencia y en el otro como factor que se multiplica. Y hacemos la división, 1860 entre 8 me da como resultado 232.5 newtons. En mi caso lo que voy a poner en la aplicación, puesto que me dio potencial, es el 116.25 newtons, pero está el otro procedimiento en caso de que sea necesario. Nuestro resultado 116.25 y como vemos es correcto. Determinar la fuerza requerida para levantar una carga de 665 kilogramos usando un polipasto factorial compuesto de 5 poleas. Iniciamos poniendo los datos, buscamos la fuerza, el peso no lo tenemos, si leemos bien el enunciado no tenemos el peso, pero tenemos la masa y el número de poleas es de 5. Las fórmulas, en este caso de un polipasto potencial, es fuerza es igual a peso dividido entre 2 a la n, donde n es el número de poleas, y del factorial, que es del ejercicio que nos ha tocado, fuerza es igual a peso dividido entre 2 multiplicado por n, donde n es el número de poleas. En este caso, en ambos necesitamos el peso, no conocemos el peso, pero tenemos la masa. Recordando que la manera de obtener el peso, en este caso, vamos a anotarlo aquí, el peso va a ser igual a la masa multiplicada por la gravedad, que es de 9.8 en la Tierra, de manera constante. Entonces lo primero que vamos a hacer es obtener el peso. Vemos entonces que el peso va a ser igual al valor de la masa, es decir, 665 kilogramos multiplicados por 9.8. Notamos que es una aceleración, 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Hacemos la multiplicación, 665 por 9.8 nos da como resultado que el peso es igual a 6.517. Y recordemos kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado nos da newton, es el equivalente del newton. Ya que tenemos el peso, procedemos a hacer la sustitución. Al igual que en el caso anterior, realizaré la resolución de los dos, en este caso el potencial que me ha dado entonces es fuerza es igual al peso, es decir, 6.517 newtons, dividido entre 2 a la n, es decir, 2 elevado a la 5. Ya en el ejercicio anterior lo hicimos de manera detallada, de modo que en este vamos a sacar el resultado directo, es 6.517 dividido entre 2 elevado a la 5.
Esto nos da como resultado 203.66 si redondeamos newtons. Esto es en caso de que fuera potencial. El ejercicio que a mí me salió es factorial, de modo que vamos a sustituir en esta fórmula, que es prácticamente la misma. Fuerza es igual al peso que obtuvimos, 6.517 newtons, dividido entre 2 multiplicado por 5, es decir, entre 10. Multiplicamos entonces 2 por n, que es 5, me va a quedar la división entre 10, y hacemos esta división. 6.517 entre 10, es decir, 2 por 5, nos va a quedar 651.7. Vamos a hacerlo de todos modos. Voy a poner entre paréntesis lo que está abajo, 2 por 5. Si no le pongo los paréntesis, el 5 quedaría arriba y me daría otra cosa. Entonces hay que cuidar que aparezcan los paréntesis. Como dijimos entonces, lo que me da de resultado es pues nada más recorrer el punto lugar, 651.7 newtons. Entonces, en este caso, como mi ejercicio era factorial, un arreglo de polipasto factorial, pues este es el resultado que voy a poner en la aplicación. Nuestro resultado, 651.7, como vemos, es correcto. Determinar cuántas poleas se requieren para levantar una carga de 4.945 newtons utilizando un polipasto factorial si se aplican 515 newtons de fuerza. Los datos que tenemos: una fuerza de 515 newtons, un peso de 4.945 newtons y buscamos n, que es el número de poleas. La fórmula del polipasto factorial es fuerza es igual a peso dividido entre 2 multiplicado por n, donde n es el número de poleas. Como lo que buscamos es n, tenemos que despejar. Como aparece dividiendo, lo primero que tenemos que hacer es pasarlo multiplicando, de modo que nos queda n, número de poleas multiplicado por la fuerza, va a ser igual al peso dividido entre 2. Entonces, como vemos, nada más pasamos la n. Posteriormente ya podemos quitar la f para que me quede la n solita, de modo que me quedaría que n es igual al peso dividido entre 2 veces la fuerza. De esta manera encontraremos el número de poleas. Ya que lo tenemos, procedemos a hacer la sustitución. Tenemos entonces que n va a ser igual al peso, es decir, 4.945 newtons, dividido entre 2 veces la fuerza, que en este caso es de 515 newtons. Nos queda entonces que n va a ser igual a 4.945 newtons dividido entre 2 veces la fuerza. En este caso 515 por 2 nos da como resultado 1.030 newtons también. Como vemos, se va a cancelar newton con newton porque el número de poleas es adimensional, y tenemos entonces que el número de poleas va a ser igual a 4.945 dividido entre 1.030. Eso nos da como resultado número 4.8. Recordando aquí, ese es el número que me da como tal, ¿no?, en cuanto al cálculo. Pero como estamos hablando del número de poleas, no podemos poner 4.8 poleas, hay que poner un número entero de poleas. En este caso no se redondea como tal, sino siempre más bien se va a redondear, pero al entero siguiente. Es decir, en este caso 4.8 lo vamos a poner como 5, 5 es el número de poleas, pero si me hubiera salido aquí 4.1, 4.01, se tiene que redondear al siguiente número, en este caso a 5, no al más bajo, sino al siguiente. Con lo que habíamos dicho, debemos notar que si por ejemplo pusiéramos el 4.8, pues sería incorrecto por lo que dijimos del número entero. Entonces hay que poner justamente el número entero que dijimos, que es de 5. Determinar el peso que se podrá levantar aplicando 3.770 newtons de fuerza y usando un polipasto factorial compuesto de 6 poleas. Los datos que tenemos: una fuerza de 3.770 newtons, buscamos el peso que se puede levantar usando 6 poleas. En este caso, a diferencia del ejercicio anterior donde nada más aparecía el polipasto factorial, nuevamente vuelven a aparecer tanto la opción del potencial como del factorial, donde tenemos ambas fórmulas ya mencionadas. Del potencial, fuerza igual a peso entre 2 a la n, y del factorial, fuerza igual a peso entre 2 multiplicado por n. En este caso lo que buscamos es el peso, de modo que hay que dejarlo solito. En ambos casos lo que me estorba es el denominador, 2 elevado a la n o 2 multiplicado por n. Entonces vamos a hacer los despejes respectivos aquí, donde corresponda cada uno. Empezamos nuevamente con el potencial. En este caso buscamos el peso. Entonces me quedaría aquí, peso es igual. Y aquí lo que vemos es que ya tenemos la fuerza. Como dijimos, únicamente me estorba pasar este 2 a la n, que como se encuentra dividiendo, va a pasar multiplicando.
De modo que nos queda que el peso, aquí nada más los voy a cambiar de lugar para hacer la sustitución, peso es igual a 2 elevado a la n, en este caso es 2 elevado a la 6, multiplicado por la fuerza, que es de 3770 newtons. Y esto, bueno, vamos a poner en la calculadora directamente, tenemos 2 elevado a la 6, multiplicado por 3770, en este caso newtons. Y nos da que el peso, en este caso el peso máximo que se puede levantar, es de 241.280 newtons. Para el caso del factorial, entonces hasta aquí ya acabamos el ejercicio, en caso de que sea el potencial. Para el caso del factorial, el despeje queda muy similar. Tenemos nuevamente el peso, que es esto que está aquí, y la fuerza de este lado. Y lo único que hacemos es pasar este 2 por n. En este caso hay que recordar que es indistinto, puesto que en la multiplicación de propiedad conmutativa, no importa si ponemos el 2 a la n de este lado, o primero la n y después el 2, o si la fuerza queda de este lado y luego el 2 a la n. Así como en este caso tampoco importaba si la f hubiera quedado de este lado y del lado derecho el 2 a la n. Procedemos a hacer entonces la sustitución. Voy a poner aquí entonces el peso, recordemos que solo lo estoy cambiando de lugar, lo cual no afecta en nada. Es 2 que multiplica a 6 y que luego es multiplicado por la fuerza, que es de 3770 newtons. Entonces, para obtener el resultado, sencillamente hay que multiplicar esto, 2 por 6 queda 12, de todos modos lo pondré así, 2 por 6 por 3770, y esto da como resultado 45.240 newtons. Entonces, nuevamente acabamos de obtener tanto el resultado del potencial como del factorial, poniendo en la aplicación el que corresponde. En mi caso corresponde el polipasto factorial, de modo que ponemos el resultado 45.240 y como vemos es correcto. Determinar el peso que se podrá levantar aplicando 151 newtons de fuerza a 342 centímetros del fulcro, si la carga está a 80 centímetros. Ubicamos los datos que tenemos. Se nos dice que se aplica una fuerza de 151 newtons a 342 centímetros del fulcro. En este caso es importante relacionarlas en dónde está aplicada la fuerza. La fuerza con su distancia, como podemos ver en la fórmula, y se nos dice que tenemos que buscar el peso, el cual se encuentra a 80 centímetros del fulcro. Entonces tenemos aquí la fuerza multiplicada por la distancia 1 en la fórmula, que va a ser igual al peso, que es el que buscamos, multiplicado por la distancia 2. Como lo que buscamos es el peso, podemos notar que lo que me estorba es justamente la distancia, en este caso la distancia 2. Como se encuentra multiplicando del lado derecho, la pasamos dividiendo del lado izquierdo. De modo que me queda entonces que el peso va a ser igual a la fuerza, que en este caso es de 151 newtons, multiplicada por 342 centímetros. Y esto a su vez va a estar dividido entre los 80 centímetros. Aquí como aclaración, en algunos de los ejercicios anteriores siempre se ha hecho hincapié en la importancia de convertir los centímetros a metros. En este caso podríamos hacerlo, pero como las dos unidades están en centímetros, no importa, puesto que se van a cancelar, como es aquí se va a cancelar centímetro con centímetro. Lo único que habría que hacer, en el único caso en el que habría que hacer alguna conversión de unidades, es que se encontraran en diferentes unidades, y sencillamente habría que pasarlos a las nuevas unidades para que puedan cancelarse, puesto que como vemos me va a quedar en newtons, y en este caso son las unidades del peso. Procedemos entonces a hacer dicha operación. Podemos hacerla de manera directa. 151 que multiplica a 342 y que es dividido entre 80. En este caso recordamos que lo pongo directamente porque en el denominador no es donde se están multiplicando. En otro caso es recomendable hacer todo lo de arriba, todo lo de abajo y posteriormente hacer la división. Para este caso entonces, realizando la operación, nos queda que el peso es de 645.525 newtons. Bueno, nuestro resultado 645.5, si lo redondeamos, y como vemos es correcto. Determinar la fuerza requerida para levantar un peso de 109 newtons situado a 143 centímetros del fulcro, si la fuerza se aplicará a 420 centímetros de este. Los datos que tenemos son que buscamos la fuerza que se va a aplicar a 420 centímetros del fulcro y que es la que necesitamos para levantar un peso de 109 newtons. La distancia a la que se encuentra este peso es de 143 centímetros del fulcro. Nuestra fórmula, la fuerza multiplicada por la distancia 1 es igual al peso multiplicado por la distancia a la cual se encuentra dicho peso o dicha carga.
como lo que buscamos es la fuerza, procedemos a hacer el despeje. Como vemos, lo que necesito para dejar a la fuerza solita es quitar la distancia 1. Entonces, en este caso, como vemos que está multiplicando del lado izquierdo, lo vamos a pasar dividiendo del lado derecho. De modo que me queda como aparece aquí. Tenemos entonces que la fuerza va a ser igual al peso, que son 109 newtons, y que a su vez va a estar multiplicado por la distancia en la cual se encuentra ese dicho peso, que en este caso es de 143 centímetros, y va a estar siendo dividida entre la distancia 1, que es de 420 centímetros, es decir, donde se aplica la fuerza. Ya explicamos por qué no hay problema en que se ponga en centímetros, recordando que sencillamente tiene que estar en las mismas unidades, como es el caso, lo ponemos así, procedemos a realizar la cancelación. Y posteriormente realizamos la operación. En este caso tenemos entonces que va a ser 109, que multiplica 143 y que es dividido por 420, lo cual nos da como resultado que la fuerza necesaria es de 37.11 si lo redondeamos, y las unidades son en newtons. Bueno, nuestro resultado, que es 37.11, como vemos es correcto. Ya como aclaración podemos ver que aquí en la aplicación dice que es el peso, un pequeño error ahí, debería decir fuerza, pero en este caso es indistinto, hemos encontrado el resultado. Determinar a qué distancia del fulcro se debe aplicar una fuerza de 393 newtons para levantar un peso de 899 newtons situado a 126 centímetros del fulcro. Los que tenemos una fuerza de 393 newtons y vamos a buscar la distancia en la cual se debe aplicar dicha fuerza. Recordando que la importancia en estos ejercicios es ubicar justamente las parejitas, la fuerza con el punto en el que se aplica y el peso también ubicado a la distancia en la que se encuentra. Posteriormente tenemos el peso, que es 899 newtons, que se encuentra justamente a 126 centímetros. Nuestra fórmula fuerza multiplicada por la distancia a la cual se encuentra va a ser igual al peso multiplicado por la distancia respectiva. Como lo que buscamos es la distancia 1, como podemos observar, lo que me estorba es justamente la fuerza. En este caso lo que hacemos es que, como aparece multiplicando del lado izquierdo, va a pasar dividiendo del lado derecho. De modo que nos queda de esta manera que la distancia 1 va a ser igual al peso, que en este caso es de 899 newtons, multiplicado por la distancia a la cual se encuentra, que son 126 centímetros, y dividido entre la fuerza, que es de 393 newtons. Como vemos, se van a cancelar newtons con newtons, el resultado me va a quedar en centímetros, que es justamente el que me pide la aplicación. Cualquier otro ejercicio habría que ver si lo pide en otro tipo de unidades. Y como vemos, podemos hacer la operación de manera directa, 899, que multiplica 126 y que va a ser dividido entre 393. Esto me da como resultado 288.23 y las unidades que me da son en centímetros. Bueno, nuestro resultado 288.23 y como vemos es correcto.